En algún lugar de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, algo cayó. Y por primera vez en 4 años, la guerra entre Ucrania y Rusia se ha extendido al territorio de la OTAN de una manera tan tangible. En la noche del 30 de julio, aproximadamente a 100 kilómetros dentro de la frontera, un misil cayó en un campo y dejó un cráter de unos 10 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Horas antes, las sirenas de ataque aéreo habían sonado en Lublin y el área circundante. La gente había salido a las calles en pánico y las redes sociales se llenaron de imágenes de advertencia. Polonia desplegó sus aviones, puso su defensa aérea en alerta y el primer ministro Tusk convocó una mesa de crisis en medio de la noche. El nivel de preparación aumentó instantáneamente. En esta pieza explicaremos por qué ese cráter no es un escombro ordinario, porque este es el momento en que un riesgo mantenido en la frontera durante años se convirtió por primera vez en una realidad física. Antes de comenzar, una solicitud rápida. Los análisis independientes de guerra y geoestrategia como este son suprimidos por el algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios ayuda directamente a que el video llegue a muchas más personas. Ahora, entremos en los minutos de esa noche. En primer lugar, este no fue un evento aislado. Solo unos días antes, Rumania había derribado drones rusos durante 3 días consecutivos. Ahora, en el transcurso de una sola semana, se había cruzado un segundo umbral crítico. Pero esta vez, el infractor no era un dron, sino un misil de crucero de vuelo bajo que evade el radar. La cronología de la noche captura tanto la rapidez del evento como el reflejo de Polonia. El asalto nocturno de Rusia había comenzado con al menos 70 misiles y 280 vehículos aéreos no tripulados. La lista de objetivos incluía Lviv, Kiev y las regiones occidentales. Alrededor de las 3:40 hora local, los radares polacos detectaron un objeto no identificado moviéndose hacia el oeste, y la cadena de alarma se activó instantáneamente. F-16 se desplegaron. La defensa aérea terrestre se puso en alerta. Aviones de alerta temprana y de reabastecimiento fueron dirigidos a la zona, pero el objeto desapareció del radar en aproximadamente 6 minutos antes de que se pudiera confirmar su identidad. Y esta misma desaparición muestra lo difícil que es rastrear un misil de crucero volando a baja altitud. Poco después, sonaron sirenas en el voivodato de Lublin, y los residentes informaron sobre sonidos de una explosión. El Comando Operativo de Polonia anunció que había rastreado durante la noche al menos 12 misiles sobre el oeste de Ucrania que podrían representar una amenaza para el espacio aéreo polaco, lo que significa que no se trataba de un solo objeto, sino de toda una ola presionando contra la frontera. Por la mañana se encontró el cráter en un campo cerca del pueblo de Tarnawa Colonia. Los equipos acordonaron el área y realizaron pruebas de explosivos y radiación. Todo el arco del evento, desde la detección hasta la desaparición, desde la sirena hasta el cráter, se convirtió en un escenario en tiempo real para probar el nivel de preparación de Polonia. Lo que convierte esto de una violación abstracta del espacio aéreo en algo concreto es lo que describieron las personas al borde de ese campo. Un agricultor de la zona de Tarnawa Colonia relató que alrededor de las 3:45 sus ventanas temblaron y por un momento pensó que su techo se derrumbaría. No sé cuál fue. Se suponía que debíamos salir a las 4 de la mañana para cortar el césped y llevar la cosechadora a un campo lejano. Eran alrededor de las 4:15 o algo así. Así que regresé y para entonces las ventanas ya habían sido destrozadas. Y sabes, está a aproximadamente 1,5 kilómetros de aquí. Y luego llegó el departamento de bomberos. Todos estaban corriendo, pero todavía no sabíamos nada. El hecho de que el cráter cayera a unos 2 kilómetros de cualquier asentamiento en un campo vacío fue lo único que evitó que el evento produjera consecuencias mucho más graves. Una desviación de unos pocos cientos de metros podría haber cambiado completamente el tono de esta noticia, y ese margen de suerte muestra lo delgada que fue la línea por la que transitó el evento. Un portavoz del Ministerio del Interior de Polonia confirmó la existencia del sitio de impacto e informó que se habían movilizado equipos de emergencia. Este testimonio muestra cómo algo seguido durante 4 años como una guerra distante en las noticias, una mañana de repente presionó contra la ventana de un agricultor polaco, y para la gente común, la inquietud ya no es abstracta, sino tangible. Para entender por qué este evento es más grave que violaciones anteriores, hay que mirar lo que cayó. El KH-101 no es un dron, es un misil de crucero de largo alcance que evade el radar y es capaz de volar a baja altitud, un sistema armado convencionalmente transportado por los bombarderos estratégicos de Rusia, el Tu-95 y el Tu-160.
Un dron extraviado cruzando la frontera y un misil de crucero lanzado con coordenadas ingresadas penetrando 100 kilómetros adentro no son eventos de igual peso. Este último, tanto en alcance como en carga útil, es una categoría de amenaza completamente diferente. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia utilizó 61 Kh-101 en el asalto general de esa noche. Así que esto no fue una sola desviación, sino parte de una ola masiva. El riesgo de desviación siempre existe con tales misiles. La guerra electrónica, una falla de navegación o un error de ruta pueden desviar un misil de su objetivo. Pero al observar la situación de una semana, el asunto no puede explicarse por un solo accidente. Dentro de la misma semana se registraron 4 violaciones separadas de la frontera de la OTAN, 3 drones, un misil de crucero. Este aumento en la categoría de armas también incrementa el peso diplomático del evento. Convocar a un embajador por un dron y estar al borde de un cráter de misil de crucero son cosas diferentes. El propio Tusk diciendo, todas las indicaciones apuntan al Kh-101, pero queremos estar 100% seguros del tipo y quién lo lanzó. Señaló que el análisis de fragmentos y pirotécnico estaba en curso. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania anunció el objeto directamente como un Kh-101 ruso que violó el espacio aéreo de la OTAN, y precisamente por esta razón, mientras Polonia espera el análisis para una atribución definitiva, aumentó su preparación política y militar. Además, este evento no está solo. Leído junto con lo que sucedió en el sur unos días antes, lo que surge no es un accidente, sino un patrón. El cráter en Polonia podría parecer un accidente por sí solo, pero al colocarlo junto a lo que sucedió en Rumania unos días antes, la imagen se convierte en un patrón. Entre el 24 y el 26 de julio, Rumania derribó drones rusos tipo Shahed con F-16 3 días seguidos, la apertura de fuego más decidida desde el inicio de la guerra. Estos derribos ocurrieron sobre el Mar Negro y el delta del Danubio. Cada vez los aviones despegaron rápidamente y los objetos fueron destruidos en segundos. El presidente rumano Nicolae Dan declaró las violaciones inaceptables, convocó al embajador ruso y anunció que uno de los drones era definitivamente de origen ruso. Rumania, que anteriormente solo había rastreado y escoltado, ahora al abrir fuego señaló el cambio de la OTAN de la vigilancia pasiva a la intervención activa. Y este cambio ocurrió solo unos días antes del evento en Polonia. En una sola semana se registraron 4 violaciones separadas de la frontera de la OTAN, 3 drones, un misil de crucero. Esta frecuencia va más allá de una coincidencia explicable por accidentes aislados y puede indicar un proceso de sondeo sistemático. El patrón de larga data de desviaciones accidentales de Rusia ahora parece repetirse a un umbral más alto y en intervalos más cortos. La lógica de este patrón puede basarse en una estrategia de negación. Cada violación puede defenderse por sí sola como un accidente, pero su suma funciona como una prueba que mide el umbral de respuesta de la OTAN y su reflejo de solidaridad. El pasado septiembre, alrededor de 20 drones rusos entrando en el espacio aéreo polaco se consideró una de las violaciones más graves en décadas. El misil de crucero de hoy eleva ese listón un poco más, y la diferencia no es solo el tipo de arma. Convocar a un embajador por un dron y estar al borde de un cráter de misil de crucero al teléfono con el mando de la OTAN son 2 respuestas de peso diplomático completamente diferente. Convocar al embajador, emitir condenas y llamar a consultas en cada violación se ha vuelto ahora rutinario. Pero una respuesta rutinaria puede significar que la disuasión también se está erosionando. Ante tal patrón, la verdadera pregunta es cómo responde la alianza, y esa respuesta apareció en el escenario justo después del evento. La reacción que dio la OTAN justo después del evento mostró el nivel de preparación de la alianza en el flanco oriental. Se trajeron 2 F-16 polacos, un avión de reabastecimiento, un avión de alerta temprana y un helicóptero Mi-24. La OTAN y Polonia activaron juntas sus defensas aéreas y terrestres. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el evento como otro acto imprudente de Rusia y una consecuencia peligrosa de su guerra, y afirmó que la alianza continuaría defendiendo su territorio. El portavoz del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa confirmó que se desplegaron aviones de combate y de apoyo. Sauer se puso en contacto con el jefe del Estado Mayor General de Polonia. Sin embargo, aquí también hay un equilibrio cuidadoso. El artículo 5, defensa colectiva, bajo el principio de que un ataque a uno es un ataque a todos, aún no ha sido considerado.
El evento se está tratando más bajo el artículo 4. Este es un mecanismo que, cuando un miembro siente que su seguridad está amenazada, le permite llamar a los aliados a una consulta urgente, una que no trae una respuesta militar automática, pero acelera la coordinación. Esta distinción es estratégicamente crítica. La OTAN quiere mostrar determinación sin abrir la puerta a la escalada, ya que tanto una reacción exagerada como una insuficiente son señales que Moscú puede interpretar. El contacto inmediato de Tusk con el mando de la OTAN y los líderes europeos, todos transmitiendo un mensaje de plena solidaridad y disposición para ayudar, muestra que la alianza se toma este evento en serio, pero no se apresura. En resumen, el flanco oriental mostró su reflejo, pero aún no ha tomado su decisión. Pero hay una razón por la que Polonia estaba tan preparada para el evento. El país había estado tejiendo durante años un vasto escudo para un día como este. Para entender por qué este evento especialmente galvanizó a Polonia, hay que mirar el vasto programa de defensa que el país ya había lanzado. Hoy en día, Polonia lleva a cabo el programa de modernización más agresivo en el flanco oriental de la OTAN, dedicando aproximadamente 5% de su PIB a la defensa. La defensa aérea es la línea de gasto más grande y de mayor prioridad. La columna vertebral es el sistema Patriot. Bajo el programa Wisła, las 2 primeras baterías ya están completamente operativas. Se han pedido 6 más, y el objetivo es un escudo de 8 baterías en total equipadas con radares de escaneo de 360 grados. Debajo de esto se encuentra el programa Narew de corto a mediano alcance. Esta capa de 23 baterías, producidas en gran parte por la industria nacional, está entrelazada con misiles tipo CAM. En la capa más baja están los programas Pilica Plus y SAN contra amenazas de drones y a baja altitud. SAN está siendo diseñado como el mayor escudo integrado antidrones de Europa y responde exactamente al tipo de amenaza que esta noche demostró. En el lado terrestre se ejecuta el proyecto Escudo Oriental, una línea de aproximadamente 700 kilómetros a lo largo de las fronteras de Bielorrusia y Kaliningrado, fortificada con fosos antitanque, obstáculos de dientes de dragón de concreto, campos de minas y posiciones de tiro. Una parte de esta fortificación descansa sobre el agua. Polonia planea convertir deliberadamente su red natural de ríos y canales en una barrera defensiva, construyendo obstáculos de agua que, al inundar el terreno cuando sea necesario, ralentizarían una ofensiva blindada. Después de que se vio en el frente ucraniano lo críticas que son los ríos como trincheras naturales, esta idea se convirtió en una prioridad estratégica. El objetivo declarado abiertamente por Polonia va incluso más allá de este escudo: construir el ejército terrestre más grande del continente y alcanzar una fuerza capaz de detener un ataque ruso por sí sola, un elemento disuasorio que hace que una guerra sea demasiado costosa para que Rusia se arriesgue. Los movimientos para aumentar la fuerza de tropas por encima de 300.000, para comprar cientos de nuevos tanques y obuses, para hacer que el presupuesto de defensa sea el más alto de la OTAN, están todos vinculados a este único objetivo. La lógica compartida de todas estas capas también es clara: construir un escudo multicapa lo más resistente posible contra un ataque de misiles de crucero, misiles balísticos o drones densos de Rusia. El cráter en Lublin resumió en una sola imagen por qué se hicieron estas inversiones, y cada violación de este tipo parece probable que acelere aún más el debate sobre el despliegue de sistemas Patriot y similares de manera aún más densa. Sin embargo, donde se concentra este escudo y contra qué amenaza se está formando a la sombra de un solo nombre: Kaliningrado. Lo que lleva a esta crisis a un terreno mucho más profundo es la intersección del evento con la tensión en Kaliningrado. Putin ha declarado recientemente, de manera repetida y abierta, que si se siente que Kaliningrado está bajo amenaza, seguirá una respuesta dura y proporcionada. El líder ruso enfatiza la seguridad de este enclave de la costa báltica como una línea roja en cada oportunidad. La postura de Polonia, a su vez, ha sido clara desde hace mucho tiempo. Generales polacos han hecho declaraciones anteriormente insinuando que Kaliningrado es un objetivo militarmente aislado y vulnerable. Polonia está fortaleciendo sistemáticamente tanto las capacidades de defensa como de disuasión alrededor del corredor de Suwałki y Kaliningrado. HIMARS, artillería de largo alcance, unidades blindadas adicionales y sistemas de defensa aérea se están concentrando en esta región, con nuevas baterías Patriot y escudos antidrone desplegados en el frente que da al enclave. El propio corredor de Suwałki es el punto más frágil de la alianza. Una estrecha franja de tierra de unos 65 kilómetros de ancho entre Polonia y Lituania, encajada entre Kaliningrado y Bielorrusia, y la única conexión terrestre de la OTAN con los estados bálticos. Rusia cerrándola con un movimiento de pinza, presionando desde Kaliningrado por un lado y Bielorrusia por el otro, podría aislar completamente a los 3 estados bálticos por tierra. La versión de pesadilla del escenario es esta: si el corredor se cierra incluso por unas pocas horas, entregar refuerzos terrestres a Estonia, Letonia y Lituania
Lituania se vuelve imposible y la OTAN se ve obligada a establecer un puente aéreo o a entrar en un conflicto directo para defender a sus 3 miembros. Es por eso que cada refuerzo que Polonia realiza en la región tiene como objetivo precisamente hacer que ese escenario sea disuasivamente costoso para Moscú. Y así, el misil que cayó en Lublin, en este contexto, no es simplemente una violación fronteriza. También se interpreta como una campana de alarma entre las amenazas de Putin y los refuerzos militares de Polonia. Esta tensión en ambos lados de Suwałki se está concretando en el terreno con acero y concreto también. Polonia está construyendo una línea de fortificación de aproximadamente 700 kilómetros llamada el Escudo Oriental a lo largo de las fronteras con Bielorrusia y Kaliningrado, y los estados bálticos están uniendo este esfuerzo con su propia línea de defensa báltica en una arquitectura de flanco oriental integrada que se extiende desde Finlandia hasta Polonia. La filosofía compartida de estas líneas se resume en una sola lección de la guerra de Ucrania. Recuperar territorio ocupado es muy costoso, por lo que la defensa debe comenzar en el primer metro. La sombra de un misil que cayó en un campo se extiende, de hecho, sobre todo un equilibrio regional de poder. La línea que se extiende desde el Báltico hasta el Mar Negro ahora se lee como una sola zona de riesgo ininterrumpida. Sin embargo, este aumento militar no surgió en un vacío. Lo que lo desencadenó es una hostilidad mucho más concreta que ha existido entre los dos países durante años. Para entender por qué este misil resonó tan fuertemente en Polonia, hay que mirar la guerra en la sombra que ya se desarrolla entre los dos países desde hace algunos años. El cráter en Lublin no cayó en terreno vacío, sino en una línea de falla ya tensa. El último gran vínculo en la tensión ocurrió a finales de 2025. En la línea ferroviaria Varsovia-Lublin, que es precisamente la línea estratégica que transporta suministros a Ucrania, ocurrieron 2 actos de sabotaje consecutivos. Se colocó una abrazadera de acero en la vía y un explosivo de grado militar detonó bajo un tren de carga en movimiento. Polonia vinculó esto directamente con la inteligencia rusa. El ministro de Asuntos Exteriores, Sikorski, calificó el evento como «ya no es sabotaje, sino un acto de terror de Estado dirigido a la vida humana», y cerró el último consulado ruso que quedaba en el país, la misión en Gdansk, que había estado abierta desde los años 1950. Moscú, en represalia, cerró el consulado de Polonia en Irkutsk. Este fue, de hecho, el último eslabón de una purga diplomática que llevaba años. Anteriormente, Polonia había cerrado los consulados rusos en Poznań y Cracovia por acusaciones de incendio, y Rusia había cerrado las misiones de Varsovia en San Petersburgo y Kaliningrado. El ministro de Defensa, Kosiniak-Kamysz, anunció que hasta 10.000 soldados serían desplegados para proteger la infraestructura crítica y los ferrocarriles, lo que significa que el país lanzó una movilización de seguridad interna en su propio territorio. El frente de Bielorrusia también es una parte inseparable de esta hostilidad. En 2025, Polonia cerró completamente la frontera con Bielorrusia durante los ejercicios conjuntos Zapad de Rusia y Bielorrusia, y esa frontera es hoy una de las líneas de contacto más tensas entre la OTAN y la esfera de influencia rusa. Todos estos eventos no son noticias ordinarias. Son prueba de que un país está librando efectivamente un conflicto de baja intensidad con un vecino con el que no está oficialmente en guerra. Y la raíz histórica de esta hostilidad es mucho más profunda y oscura. Polonia es un país dividido una y otra vez a lo largo de la historia por invasiones desde el este, repartido en 1939 tanto por la Alemania nazi como por los soviéticos y luego mantenido durante medio siglo en la órbita de Moscú. Esta memoria histórica lleva la percepción de amenaza de Varsovia mucho más allá de la de Europa occidental hoy en día. Para un polaco, la amenaza rusa no es un escenario geopolítico abstracto, sino la posible repetición de una realidad concreta que vivieron sus abuelos. Y así, el misil que cayó en Lublin, precisamente porque cayó sobre esta memoria, se convierte de un evento que podría ser descartado en las capitales de Europa occidental como un desafortunado accidente en una alarma existencial en Varsovia. Cuando retrocedemos y miramos todo este panorama, la lógica detrás del evento adquiere tanto significado como su momento. Un detalle sorprendente. Solo un día antes del evento, Zelensky se había reunido con el primer ministro Tusk en la ciudad polaca de Lublin. La noche siguiente, sonaron sirenas en esa misma región. Este momento puede ser coincidencia, pero también puede llevar un mensaje estratégico. Los analistas dicen que a medida que Putin pierde la iniciativa en el frente, el progreso es muy lento. Sin un gran éxito que mostrar, intenta compensar esa presión con violaciones fronterizas y terror dirigido a objetivos civiles. Esa misma noche, Rusia también atacó asentamientos civiles en toda Ucrania y residencias cerca de la ciudad natal de Zelensky, mostrando el costo civil de esta agresión.
Y todo esto ocurrió justo después de la reunión de Zelensky en Washington. Por otro lado, a medida que Ucrania ataca profundamente dentro de Rusia en refinerías y centros logísticos, también aumenta la urgencia de Moscú por tomar represalias. Así que la escalada en la frontera no es independiente de la lucha en el frente y en las profundidades. También hay una dimensión de defensa aérea en la ecuación. Ucrania tiene interceptores contra drones, pero sufre una grave carencia de interceptores tipo Patriot que detendrían misiles balísticos. Esta situación también concierne directamente a Polonia, ya que la incapacidad de Ucrania para cerrar su cielo occidental aumenta la posibilidad de que cualquier desviación en el cruce fronterizo caiga en suelo polaco, lo que significa que la defensa aérea de Kiev es simultáneamente la línea de amortiguación de Varsovia. Esta fue precisamente la principal solicitud de Zelensky en su visita a Washington, más defensa aérea. El evento que ocurre justo después de esa solicitud hace que el mensaje de Moscú sea aún más legible. Que países como Polonia y Rumania estén demostrando que ya no permanecerán pasivos es otra cara de esta ecuación, y el mecanismo de defensa colectiva de la OTAN se ve más tensionado precisamente en este tipo de eventos de zona gris, en este espacio ambiguo que no es ni paz total ni guerra total. El misil que cayó en un campo esta vez aterrizó en terreno vacío, pero no hay garantía de que no caiga en el borde de una ciudad mañana. Y el verdadero problema es esta incertidumbre en sí misma. Al final, lo que está en ese campo en Tarnagua, Colonia, no es simplemente un montón de escombros. Es prueba de que la guerra que se ha mantenido durante 4 años al otro lado de la frontera ha tocado físicamente suelo europeo por primera vez, y una advertencia que reúne en un solo cráter el escudo de miles de millones de dólares de Polonia, las líneas rojas de Kaliningrado y los pasos cautelosos que la OTAN da en ese estrecho camino entre el artículo 4 y el artículo 5. Las sirenas se silenciaron, pero la pregunta que surge de ese campo, si algo puede volar 100 kilómetros y caer, ¿hay alguna garantía de que no volará 300 y caerá en el borde de una ciudad? Todavía se cierne sobre la arquitectura de seguridad de Europa. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es este misil un signo de la expansión horizontal de la guerra hacia el territorio de la OTAN? ¿O una provocación calculada con la que Moscú sondea las fronteras y mide la reacción de la OTAN? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para seguir con los análisis especiales de PPR Global como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.